Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿En qué sentido las hojas del árbol de la vida, según se menciona en Apocalipsis capítulo 22, el verso 2, para la sanidad de las naciones? Nuestro programa de hoy, hojas que sanan. Como el versículo que hemos mencionado describe la Nueva Jerusalén, asumimos que quiere saber entonces qué necesidad habrá de sanidad en la tierra nueva. Pues bien, en verdad el texto bíblico no responde directamente a esa pregunta. Para buscar una respuesta, si es que existe una, tenemos que analizar otros textos y extraer conclusiones. Pero repasemos en primer lugar qué dice la Biblia acerca de las hojas. En la Biblia, las hojas poseen connotaciones tanto positivas como negativas. Un árbol de hojas verdes es una expresión de belleza y fertilidad. Un árbol de hojas marchitas indica muerte y ausencia de fertilidad. Las hojas marchitas representan el daño del pecado sobre las plantas y el pueblo de Dios. Isaías capítulo 1, el verso 30, Jeremías capítulo 8, el verso 13. Las hojas verdes son un símbolo de prosperidad y renovación de la vida, tal como lo dice Proverbios capítulo 11, el verso 28 y Salmos capítulo 1, el verso 3. Y aún también de esperanza, Génesis capítulo 8, el verso 11. La belleza de un árbol de abundante follaje era símbolo de fertilidad y ocupaba una función importante en la religión cananea, según Primera de Reyes, capítulo 14, el verso 23, o Ezequiel capítulo 6, el verso 14. El pecado dañó los árboles, pero estos siguieron siendo útiles. En algunos casos, las hojas podían ser medicinales. Por ejemplo, se usan las hojas de la higuera para vendar las heridas. En segundo lugar, hay otras menciones. En Apocalipsis se describe la Nueva Jerusalén como un jardín de aguas abundantes y plantas hermosas. Apocalipsis capítulo 22, el verso 1 al 3. La imagen del jardín tiene el propósito de recordar al lector sobre la conexión con la narrativa del Edén. En ambos casos, hay agua en abundancia y está presente el árbol de la vida, según Apocalipsis capítulo 22, el verso 1 y 2, Génesis capítulo 2, el versículo 9 al 11. En el caso del Edén, el árbol de la vida está claramente asociado con la perpetuidad de la vida humana. Génesis capítulo 3, el verso 22. Después del pecado, se le prohibió a los seres humanos acceder a ese árbol. El árbol de la vida no era símbolo de sanidad. En Ezequiel 47, 1 al 12, aparecen relacionados los árboles, las hojas y la sanidad. El profeta vio que salía agua por debajo del umbral del templo, hacia el este y después hacia el sur. Este se convirtió en un profundo río que llegó hasta el mar muerto, dándole vida, según los versos 8 y 9. En las riberas del río había muchos árboles, cuyas hojas, se dice, nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. El fruto que dará cada mes servirá de alimento, dice el verso 12. Tanto en Ezequiel como en Apocalipsis el río fluye del templo de Dios y las hojas de los árboles traen sanidad. En Ezequiel hay muchos árboles, en Apocalipsis solo aparece el árbol de la vida en ambas márgenes del río. En los dos casos somos trasladados a la condición original de la tierra. Ezequiel no declara en forma explícita la naturaleza de la sanidad producida por las hojas del árbol. Y por último, la sanidad y la Nueva Jerusalén. La información reunida es útil, pero claramente no responde la pregunta. Podemos afirmar que en la Nueva Jerusalén la naturaleza es
restaurada a su belleza y fecundidad original. Las hojas ya nunca se marchitarán. Respecto al árbol de la vida, sabemos que el pueblo de Dios ahora puede acceder a él. Apocalipsis capítulo 2, el verso 7, Apocalipsis 22, 14. Y que sus hojas son para la sanidad de las naciones, según Apocalipsis capítulo 22, el verso 2. Esta sanidad puede estar asociada con la que se menciona en el siguiente versículo, el verso 3. No habrá más maldición. Esta es la sanidad total que se describe más específicamente en Apocalipsis capítulo 21, el verso 4. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La maldición del pecado desaparecerá. Jesucristo, el verdadero árbol de la vida, sanará a los seres humanos y a la naturaleza. En este caso, podemos afirmar que una vez reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas. Asimismo, el consumo de las hojas del árbol de la vida por la eternidad también podría funcionar, me permito especular, como un acto de adoración que recuerda que nuestra sanidad se hizo posible por medio de Cristo. ¿Podríamos denominar a esto medicina preventiva? Que el Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.